Muy bien, vamos a comenzar nuestra sesión de meditación, como lo hacemos siempre, una yoga de las 9 respiraciones. Muy bien. Nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Para ello, introspectivamente recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida, ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el Avaduti, el canal central, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino Rasana y el femenino Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo no más gruesa que el dedo meñique de la mano. Recordamos parte de ese punto comúnmente conocido como la apertura de Brahma, localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde se abre y extiende como un embudo la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, hasta arribar a ese punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde el mismo se cierra y redondea, como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales. Suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco, el femenino de color rojo. El primero a la derecha del canal central para los hombres y en la posición inversa correspondiente a la fisiología sutil de las mujeres. Con ello en mente nos involucramos con la yoga de las 9 respiraciones, acompañándola de la respiración del ánfora o de la vasija. A inhalar intentamos saturar a la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Procedemos con la yoga de la retención de la respiración volteando la atención sobre de sí misma, intentando reconocer y descansar en el estado y condición mental emergente más profundo, atento y concentrado. Subsecuentemente exhalamos con fuerza, como si disparásemos una flecha a través de un arco. Así decantamos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, correspondiente a lo que conocemos como los vientos kármicos de los que dependen las funciones dualistas y por tanto aflictivas de la conciencia. Exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces para el canal masculino y 3 para el femenino, culminando con la yoga de la gran vasija o el Bumpachen, en la que inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales, energía de color azul, retenemos la respiración, giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj, 7 veces en el sentido contrario,
Mezclamos así a los vientos kármicos con el de la sabiduría, que desde el momento del nacimiento, la concepción hasta la transición del morir reside en el canal central y del que dependen las altas funciones de la conciencia. Exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular. Le abrazamos en el gesto conocido como el puño adamantino con los dedos índices ligeramente extendidos. Con ellos presionaremos los puntos de acupresión asociados a la práctica, abajo de la axila y las nadinas de las fosas nasales. Con esta instrucción presente nos involucramos con la yoga de las 9 respiraciones. Transitemos a la meditación de estabilidad. La práctica de la recolección del respirar. En esta, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar, sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad, volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando con la relajación. Recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, lo relajamos. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginamos en nosotros penetra luz y claridad. Concebimos como la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona. Lo hace como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan o obstruyen y así obnubilan a la práctica sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos.
de experimentar extremidación, nos concentramos en la exhalación. La sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. Y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientamos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración, sin aferramiento y sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación y el cansancio de la tarde y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual, la del análisis y la investigación, que nos permite detonar a la experiencia directa, y la de la meditación, que nos conduce a la plenitud de la integración. Con esa instrucción presente en silencio por unos minutos, dediquémonos al cultivo de esta dimensión y aspecto de la práctica. ¿Sí? Toda la atención sobre el respirar. Pablo, ve el encuadre de tu cámara porque creo que no es el correcto. Me corta parte de la cabeza. Fortalezcamos la estabilidad por la que entendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. A inhalar observemos si el ciclo es largo o corto, si es profundo o superficial. Haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. Una vez más, de experimentar extremidación, nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación.
Finalmente acentuemos a la viveza, alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa, un ticle en el medio del entrecejo, en el que suavemente focalizamos la atención. Una vez más, experimentar extremidación, excitación mental, diálogo interior, nos concentramos en exhalación. Y de vernos vulnerados por la lasitud del hundimiento mental, nos concentramos en la inhalación. Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Reconozcamos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su necesaria condición de ocio y oportunidad, enraizada en las 8 libertades y las 10 riquezas, tanto las personales como las circunstanciales. Lo fácil que es perderla, su fragilidad y transitoriedad. Y así la gran oportunidad con la que en efecto contamos aquí y ahora, para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino a través del medio del estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento. Y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial señalemos a nuestra propia condición mortal. Y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad,
que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca, podría ser hoy. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese de ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor. El mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado siempre y por definición, temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte, siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la conciencia y con ella sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a fortalecer aquellos positivos y virtuosos, así como identificar, debilitar y eventualmente trascender a los negativos, a los no virtuosos. Para ello contemplemos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo, y como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente, como todo lo que hacemos, pensamos, decimos, se torna así en significativo, haciéndonos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, en especial de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva. Finalmente comprendamos las limitaciones propias, aquellas endémicas a la existencia cíclica, la vida condicionada. Y como en esta todos los seres sufren, experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa a la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, a los que llamamos Arhats, los héroes o bodhisattvas. Indirecta y simbólicamente, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran y ayudan. Y a manera central, la figura del Lama, el vínculo con el Dharma y el punto en donde sus cualidades coinciden, haciéndose a nosotros presentes y así afirmamos. Lama la Kyabsun Chio, Sanje la Kyabsun Chio, Chu la Kyabsun Chio, Gendun la Kyabsun Chio, Lama la Kyabsun Chio, Sanje la Kyabsun Chio, Chu la Kyabsun Chio, Gendun la Kyabsun Chio. Transitemos ahora a la meditación de vacuidad. Reconozcamos en la misma el preámbulo para la mecánica contemplativa que es propia del Sendero del Diamante. Concibamos entonces como todo lo que nos rodea gradualmente se diluye, se disuelve en el vacío. Comencemos por este espacio. Nuestra ciudad. Nuestro país, continente y planeta. El universo con sus infinitos mundos.
nuestro cuerpo referente físico con base en el cual comúnmente edificamos nuestro sentido de identidad personal. Todo ello se diluye, se desvanece en el vacío. Lo único que permanece es la expresión primaria de la conciencia, su mera claridad y darse cuenta. Descansemos en esta dimensión de la conciencia desnuda por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Transitemos ahora a la práctica de purificación de mente de diamante, Vajrasattva, Dorje Sempa. Comencemos por imaginar o concebir como sobre la coronilla de nuestras cabezas, 4 dedos por encima de estas y 8 por detrás de la línea original del cabello, se manifiesta y corporiza la sílaba PAM de color blanco iridiscente. Irradia luz y claridad. Y de la misma aparece la sílaba A, que recordamos representa a la perfección de la sabiduría. También de color blanco iridiscente. Irradia luz y claridad. Y se transforma en un disco lunar, un cojín de luz plateada. En su centro ahora se manifiesta la sílaba Hum de color blanco iridiscente. Irradia luz y claridad y se transforma en el cetro adamantino, el Vajra o el Dorje, con el Hum en su centro en posición vertical. Este irradia luz y claridad. Y del mismo emerge la figura de Vajrasattva, mente o ser adamantino, la síntesis del poder de purificación de la conciencia prístina de todos los Budas. Se encuentra sentado en la postura real relajada. Su pierna derecha ligeramente inclinada hacia adelante como si se encontrase listo para levantarse, bendecir o beneficiar a otros. Mientras que la pierna izquierda descansa en la postura que simboliza la maestría de la fuerza del samadhi, el recogimiento introspectivo. Su mano derecha, a la altura del corazón, sostiene con la palma abierta al cetro damantino, el Vajra o el Dorje vertical, que simboliza la energía de la bondad y el amor, de la compasión en el camino, el método. Su mano izquierda sostiene la campana tántrica, la Ganta, el Vajra Ganta, inclinada hacia arriba, recargada sobre de su cadera, simbólica de la energía de la sabiduría. Se encuentra ataviado con la vestimenta propia del Bodhisattva a la usanza de la antigua rareza india, repleta de ornamentos y joyería. Porta la tiara de 5 puntas que recordamos representa las 5 sabidurías búdicas, sus respectivas familias. El cabello recogido a la manera del yogi, dividido en 3 nudos que representan al triple entrenamiento superior. En la parte final, el símbolo que representa la trascendencia de toda dualidad, una media luna, un sol y una pequeña esfera luminosa, un tikle. Despliega las 32 marcas mayores como las 80 menores de un Buda, que simbolizan la maestría de las prácticas liberadoras, y en el que síntesis de los potenciales que en el sendero deseamos actualizar y obtener, tomamos refugio y le decimos: querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Lama Dorje Sempa nos sonríe. Se manifiesta contento y satisfecho por la determinación que tanto individual como colectivamente esta tarde-noche nos anima.
En consecuencia, a su alrededor surge el campo del mérito, la comunidad de seres despiertos constituida por miriadas de Budas y Bodhisattvas, de seres liberados, dakas, dakinis y protectores de Yiram, Shavakas, Pratyeka, Budas, yogis y yoginis. A nuestro alrededor aparecen innumerables seres sensibles provenientes de los diferentes reinos propios de la existencia condicionada, mas hoy todos dotados de la apreciada plataforma humana y animados por el espíritu de la emergencia definitiva que nosotros contagia. Del corazón de Vajrasattva se irá de un intenso haz de luz blanca. Imaginamos se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones. Y al arribar al campo del mérito, en este detona y propicia una honda y profunda transformación. Ahora todos los Budas y Bodhisattvas reaparecen dotados de la auténtica presencia de Vajrasattva, simbolizándose así la unicidad de la mente despierta. De Budas y Bodhisattvas se irradian haces de luz y claridad a todas las direcciones. Los que sentimos descienden sobre de nosotros como una lluvia de bendiciones, que a su vez establece un puente y vínculo de interacción entre nosotros y todos estos diferentes seres de sabiduría. Grandes como montañas, pequeños como partículas de polvo, irradian réplicas de sí mismos, las que ahora se funden en la figura central de Vajrasattva, incrementando su luz y presencia por 1000. Le concebimos como una montaña de plata iluminada por 1000 lunas. Y ahora en el centro de su corazón aparece un disco lunar, y sobre él mismo la sílaba Hum. A su alrededor emerge el mantra de 100 sílabas de Vajrasattva, en 12 espirales y media. En el instante en que comencemos la fase de recitación, invierte su giro ahora al sentido de las manecillas del reloj, y del mismo se irradia un néctar de purificación que gradualmente inunda y satura a Vajrasattva desde las plantas de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Eventualmente este néctar se derrama por la coronilla, pero en particular por el dedo pulgar del pie derecho de Vajrasattva, virtiéndose sobre nosotros y los seres que nos rodean, iniciándose así la fase de purificación. Comenzamos con la física. La dividimos en 3 etapas. En la primera imaginamos nuestras limitaciones físicas presentes salen de nuestro cuerpo por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano, como si se tratase de tinta negra y humo negro que al abandonarnos y vertirse sobre la tierra se transforma en abono. En una segunda etapa imaginamos se purifican nuestras limitaciones físicas potenciales, las que salen de nuestro cuerpo de la misma manera, pero ahora como pus, sangre coagulada y ennegrecida, que una vez más al vertirse sobre la tierra en ella opera como un nutriente. Y finalmente sentimos nuestras limitaciones físicas resultantes de nuestra interacción con diferentes contaminantes ambientales, los auditivos, gustativos, táctiles y olfativos, nuestra visión kármica de la vida que nos ata a la existencia cíclica, los eventos ambientales y estelares que nos son detrimentales. Todo se purifica saliendo de nuestro cuerpo por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano. Imaginamos también se purifican nuestras limitaciones físicas potenciales. Salen de nuestro cuerpo de la misma manera, pero como pus, sangre coagulada y ennegrecida. Una vez más, al vertirse sobre la tierra, en ella opera como un nutriente. Finalmente sentimos nuestras limitaciones físicas resultantes de nuestra interacción con diferentes contaminantes ambientales. Se purifica los auditivos, gustativos, táctiles, olfativos, la visión kármica de la vida, los eventos ambientales y estelares que nos son detrimentales. Y donde sea pertinente aplicamos las fuerzas y poderes de oposición, reconociendo en las mismas el corazón de la purificación, el arrepentimiento que no es culpa, la determinación de enmienda, la convicción en torno al reorientar a nuestras vidas en la dirección positiva y segura que simbolizamos a través de la triple joya, y la necesidad de purificar el daño que a través del cuerpo ya hemos hecho a otros o a nosotros mismos. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria del mantra de 100 sílabas de Vajrasattva 21 veces. Om Vajrasava Samaya Manu Balaya Vajrasava Tenovadida Tiso Me Bhava Sudojo Me Bhava Subhojo Me Bhava Nurato Me Bhava Zavasiddhi Me Prayacha Savakama Suchame Chidam Shriyam Kuru Hum Ha Ha Ho Bhavan Sarvatata Tavajama Me Manjavaji Bhava Mahasamaya Sattva
Ahum Pe. Vajasava Samaya Manupalaya Vajasavat Vinupa Dishajiro Mebawa Sudokayo Mebawa Subokayo Mebawa Anurato Mebawa Sawasiddhi Mepracha Sawakama Suchame Chitam Shriyam Guruhum Ha ha hu bhavan savatata tavajama me munjavaji bhava maha samaya sat ahum pe Vajasava Samaya Manupalaya Vajasava Denupa Didadi Same Bhava Sutojo Me Bhava Supojo Me Bhava Nurata Me Savasiddhi Me Payacha Savakama Suchame Chitam Sheyam Kuru Hum Ha Ho Bhavan Savatata Tavajama Me Munchavaji Bhava Maha Samaya Sattva Ahum Pe Vajasava Samaya Manupalaya Vajasava Denupa Didadi Same Bhava Sutojo Me Bhava Supojo Me Bhava Nurata Savasiddhi me pracha savakama sujame chitam shriyam guru aho bhava savatata tavajama me manjavaji bhava ma samaya sava ahum pe umaja sava samaya manuvalaya vaja sava dharabhadite samaya sava savasiddhi me pracha savakama sujame aho bhava savatata vaja sava samaya manuvalaya vaja sava dharabhadite vaja sava samaya Vajasava Samaya Manupalaya Vajasava Tenova Didati Same Bhava Sudojo Me Bhava Supojo Me Bhava Nurato Me Bhava Savasiddhi Me Prech Sarva Karma Suchame Chitam Shriyam Guru Hum Ha Ho Bhavan Sarva Tata Vajama Me Munchavaji Bhava Mahasamaya Sattva Ahum Pe. Imaginemos, sentimos, nuestras limitaciones físicas han sido purificadas, las propias las de los seres que nos rodean, e irradiamos esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento en un estado de condición libre de la oración.
Ahora imaginamos se lleva a cabo el proceso de la purificación verbal o comunicativa. Toda tendencia hacia el uso de un lenguaje que divide y que daña, que se muestre irreflexivo, que distorsiona y exagera la realidad, en especial cuando nos vemos movidos por fines autocentrados y egoístas. El néctar de purificación de Vajrasattva nos inunda desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza. En su superficie emergen esferas oscuras que representan nuestras limitaciones verbales o comunicativas. Al arribar al área de la cabeza se derraman por ojos, oídos, boca y nariz, diluyéndose en el vacío. Donde sea pertinente aplicamos las fuerzas y poderes de oposición, reconociendo nuevamente en ellas el poder de la purificación. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria del mantra de 100 sílabas de Vajrasattva 21 veces. Om Vajrasava Samaya Manupalaya Vajrasava Teno Batidati Some Baba Sutusho Me Baba Suposho Me Baba Nurato Me Baba Sava Sedi Me Pracha Sawa Kama Suchame Chidam Sheyam Kuru Hum Ha Ho Bhavan Savatata Tavajama Me Munja Vaji Baba Maha Samaya Sat Ahum Pe Om Vajrasava Samaya Manupalaya Vajrasava Teno Chichadiro me bawa, Sutokayo me bawa, Subokayo me bawa, Anurato me bawa, Sawa Siddhi me precha, Sawa Gama Suchame, Chidam Shiyam Kuru Hum Ha Ha Hu Bhavan, Sarvatata Tavajama me Munchavaji Bhava Ma Samaya Sarva Ahum Pe. Om Vajrasava Samaya Manupalaya Vajrasava Tenupa Chichajiro me bawa, Sutokayo me bawa, Subhokayo me bawa, Anuruto me bawa, Sawa Siddhi me precha, Sawa Kama Suchame, Chidam Shiyam Kuru Hum Ha Ha Hu Bhavan, Sarvatata Tavajama me Munchavaji Bhava Maha Samaya Sarva Ahum Pe. Om Vajrasava Samaya Manupalaya Vajrasava Tenupa Chichajiro me bawa, Sudosho me bawa, Sawa Siddhi me precha, Sawa Kama Suchame, Chidam Shiyam Kuru Hum Ha Ha Hu Bhavan, Sarvatata
Bharasava Samaya Manu Balaya Bharasava Tenu Badita Tisto Me Baba Sutosho Me Baba Suposho Me Baba Rakto Me Baba Sawasiddhi Me Prej Sarva Karma Sujame Chitam Shriyam Guru Hum Ha Hu Bhagavan Sarva Tata Tavajama Mem Javaji Baba Mahasamaya Sattva Ahum Pe. Una vez más, imaginamos nuestro cuerpo ha sido total, completamente purificado, nuestra habla. En nuestro cuerpo irradia luz y claridad de este tinte o color a todas las direcciones, en cuya sensación descansamos por momento. Y ahora imaginamos o sentimos cómo se lleva a cabo el proceso de la purificación mental y emocional. Toda forma y expresión de ignorancia, aferramiento, apego y aversión, de celos y orgullo, se purifica. Donde sea pertinente aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. El néctar de purificación de Vajrasattva se vierte sobre del pecho y elimina sus oscurecimientos y limitaciones. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria del mantra de 100 sílabas de Vajrasattva 21 veces. Vajrasattva samaya manu balaya Vajrasattva denu vadida diso me baba sudojo me baba subojo me baba nurato me baba savasiddhi me praj savakama suchame chidam shiyam kuruhum aho bhavan sarvatata tavajama me munjavaji bhava mahasamaya sarva ahum pe. Vajrasattva samaya manu balaya Vajrasattva denu vadida diso me baba sudojo me baba subojo me baba nurato me Savasiddhi me praja savakama sujame jidam sheyam kuruhum ha bhava sarvatata tavajama me munjavaji bhava ma samaya sattva ahum pe. Om Vajrasattva samaya manupalaya Vajrasattva tenupa jijajiro me bhava sutokaya me bhava subhokaya me bhava nurato me bhava savasiddhi me praja savakama sujame Chidam Shiyam Kuru Hum Ha Ho Bhavan Savatata Tavajamame Javaji Bhavama Samaya Sava Hum Pe Umara Sava Samaya.
Vajasavasamaya manupalaya vajasavateno batidatiso me bhava sutusho me bhava suposho me bhava nurato me bhava sawasidi me precha sawakarma suchame chitam shriyam kuruhum ha ha ho bhagavan sarvatata vajama me muncha vajibhava mahasamaya sarva ahum pe. Imaginamos, sentimos nuestras limitaciones verbales, comunicativas, mentales y emocionales se han visto purificadas. Y ahora nuestros cuerpos irradia esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento en estado y condición libre de elaboración. Y ahora imaginamos o sentimos cómo se lleva a cabo el proceso de la purificación mental y simultánea. Cualquier remanente de nuestras impurezas físicas, mentales y comunicativas, las propias, las de los seres que nos rodean, se ve purificado. Y nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad multicolor a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Vajasava samaya manuparaya vajasava denovadita tisome bhava sudujome bhava subujome bhava nuratome bhava savasiddhime prayach sarvakarma suchame chitam shriyam kuruhum ha ha ho bhavan sarvatata vajama me manjava jivava ma samaya sarva ahum pe. Vajasava samaya manuparaya vajasava denovadita tisome bhava sudujome bhava subujome bhava nuratome Savasevime Chasavakama Suchame Chitam Shriyam Kuruhum Ahu Bhavan Sarvatata Vajama Memanchavaji Bhavama Samaya Sarva Ahum Pe Umbhajasava Samaya Manupalaya Vajasava Tenupatita Tizome Bhava Suturume Bhava Supojume Anuratume Bhava Savasevime Chasavakama Suchame Chitam Shriyam Kuruhum Ahu Bhavan Savatata Vajama Memanchavaji Bhavama Samaya Sat Ahum Pe Umbhajasava
Denobadita disto me bhava sutojume. Subhajame bhava nuratu me bhava sava sivi me praja sava kama suchame. Chidam Shriyam Guru Hum Ha Ha Ho Bhagavan Sarvatata Vajama Memunja Vaji Bhava Mahasamaya Sarva Ahum Pe. Contemplando la Vajrasattva le decimos, querido maestro, por favor auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Y ahora transitamos a la fase de integración. Vajrasattva se coloca una vez más sobre la coronilla de nuestras cabezas. Budas y bodhisattvas se diluyen en luz y claridad, penetran por la coronilla de la cabeza de Vajrasattva, incrementando su luz y presencia por 1000. El trono dorado se disuelve en la flor de loto en el disco lunar y solar, y esto es en Vajrasattva. Ahora irradia luz y claridad como una supernova Vajrasattva. Cualquier remanente de nuestras impurezas físicas, mentales y comunicativas se ve purificado. Mientras sentimos la fuerza vibratoria del mantra de 100 sílabas de Vajrasattva 21 veces. Om Vajrasattva Samaya Manu Palaya Vajrasattva Deno Vadida Disdome Bhava Sudajume Bhava Supujume Bhava Nuratome Bhava Sava Siddhime Pracha Sava Gama Sujame Chidam Shriyam Guru Haho Bhavan Savatata Vajama Memunja Vaji Bhava Mahasamaya Sarva Ahum Pe. Vajrasattva Samaya Manu Palaya Vajrasattva Vajrasattva Samaya Manu Palaya Vajrasattva Deno Vadida Disdome Bhava Sudajume Pracha Sava Gama Sujame Chidam Shriyam templarmente. Vajrasattva Samaya Manu Palaya Vajrasattva Deno Vadida Disdome Bhava Sudajume Bhava Sava Siddhime Pracha Sava Gama Sujame Chidam. Ahora imaginamos nuestro cuerpo irradia luz y claridad a todas las direcciones. Vajrasattva ahora reaparece en el medio del canal central, a la altura del corazón, con sus ojos bien cerrados, lo cual emulamos. Toda la asamblea del mérito se disuelve en luz y claridad. Penetra por la coronilla de la cabeza de Vajrasattva. El trono lunar, la flor de loto se disuelven en Vajrasattva, y ahora Vajrasattva se disuelve en luz y claridad en cada uno de nosotros. Y aparece en el medio del corazón, en el centro del canal central, con sus ojos bien cerrados, lo cual emulamos. Vientos sutiles, gotas neurales, emprenden su travesía hacia la gota indestructible. Los vientos sutiles masculinos y las gotas neurales masculinas descienden por la parte superior del canal central. Las femeninas ascienden por la parte inferior del mismo. Después lo hacen simultáneamente y presionan a la gota indestructible, y en el instante en que escuchemos el palmear de las manos, Vajrasattva abre sus ojos, esos vientos y gotas neurales se disuelven, la gota indestructible se fisura y libera la luz clara esencial de la mente, la cual tratamos de reconocer y estabilizar por un momento. Antes de esto, imaginamos que reemergemos dotados de la auténtica presencia de Vajrasattva.
El universo reaparece como un Budaverso, como un entorno exaltado en donde todos los seres son Budas, los sonidos mantras, y en donde todo es perfecto, radiante y luminoso, y mientras sentimos esto experimentamos el mantra corto de Vajrasattva 108 veces. Om Vajrasattva Hum, Om Vajrasattva Hum, Om Vajrasattva Hum, Om Vajrasattva Hum, Om Vajrasattva Hum. Un Vajrasattva Hum. Y ahora transitamos a la fase de integración, decía. Budas y Bodhisattvas se disuelven en Vajrasattva. Vajrasattva se disuelve en luz y claridad. Penetra en el canal central y aparece en el medio del mismo con sus ojos bien cerrados. Vientos sutiles, gotas neurales, emprenden su travesía hacia la gota indestructible en el medio del canal central. Y al escuchar el palmear de las manos, Vajrasattva abre sus ojos, le emulamos. Vientos sutiles, gotas neurales, penetran en el canal central. La gota indestructible se fisura y libera a la luz clara esencial de la mente que tratamos de reconocer y estabilizar por un momento. Canal central, Vajrasattva en el medio del mismo, ojos bien cerrados. Vientos sutiles, gotas neurales, a la gota indestructible en el corazón. Y terminamos por dedicar el mérito. Deseamos cualquier potencial positivo que a través de este medio hayamos desarrollado o cultivado que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras distintas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar
la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Que va de ñodo da la mazón de juju neto a chichamado pa de salago pasho. Chanchob sancho rempo tema que pana checho cheque bañan pa me payan con ne con du. Pawasho om ahum. Pajaguru pamasede om ahum. Así incorporamos y traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Bien. Recordarán que hemos estado hablando acerca de las 3 distintas dimensiones de la conciencia, ¿no es cierto? Esta es una perspectiva muy particular dentro del contexto de la tradición psicológica que es propia del tantrismo indotibetano. Y precisamente ahí, como en la totalidad del edificio del Dharma, se enfatiza nuestra condición compuesta, como seres, como entidades que emergemos en dependencia de una variedad de, naturalmente, partes, condiciones y circunstancias. Evidentemente esa condición, esa, digamos, existencia compuesta que nos caracteriza, se divide como punto de partida en una dimensión física y después en una dimensión mental, emocional o cognitiva. Nuestra dimensión física se concibe naturalmente como una también compuesta y es esta la que dividimos en 3 diferentes dimensiones o tipos de cuerpo: el cuerpo grosso, el de carne y hueso, el cuerpo adamantino, también conocido como el cuerpo sutil, y finalmente el cuerpo en extremo sutil, que identificamos con esta estructura que conocemos como la gota indestructible. ¿Recuerdan? Simultáneamente, la dimensión propia de nuestra conciencia también compuesta se divide similarmente en 3 diferentes dimensiones. La conciencia grosa, que nosotros identificamos en términos generales con la psique y en nuestro caso humana. La conciencia sustrato, de la que hemos estado hablando, recordarán, también llamada la conciencia receptáculo. Y finalmente, la conciencia primigenia, que identificamos con la naturaleza búdica, la luz clara esencial de la conciencia, o la cognición adamantina, que es propia del despertar y la budeidad. ¿Se acuerdan? Bien, ahora. Hemos estado hablando simultáneamente acerca de la conciencia sustrato, ¿sí? Pero ahora toca hablar acerca de qué es lo que entendemos por sustrato. ¿Se acuerdan de esto? Bien. Se dice que cuando la conciencia se ha asentado de forma espontánea y natural en su estado esencial, lo que también comúnmente señalamos e identificamos con su condición natural, el espacio vacuo del que uno se hace consciente es llamado el sustrato. Eso es lo que llamamos alaya. ¿Se acuerdan que la conciencia sustrata es descrita como el alaya vijnana? Es la conciencia vijnana ¿de qué? Del alaya, del sustrato. ¿Ok? Entonces, cuando nuestra mente se ha sentado en su estado natural, lo que naturalmente acontece cuando logramos, por ejemplo, el acceso a la estabilidad plena, unipuntual de la atención, ese espacio vacuo del cual uno se hace consciente, eso es el alaya. ¿Sí? Describirlo es muy difícil porque en este punto, dada la relativa ausencia de pensamientos, como lo son, por ejemplo, la noción del yo sustancial, la negación de dicho yo, el no yo, pues no hay de alguna manera una especie de distintiva experiencia de división en esta dimensión de la experiencia entre el sujeto y el objeto.
Y dada esta condición, pues naturalmente el sustrato es muy difícil de describir porque la totalidad del edificio que empleamos para describirlo, el lenguaje, es uno dualista. Y esta es una dimensión de la existencia que trasciende esa dualidad. ¿Se entiende eso? Entonces, describirlo realmente es complejo, porque precisamente, insisto, subrayo que en este punto, dada la relativa ausencia de pensamientos como los del yo y el no yo, y que no hay una distintiva experiencia de división entre el sujeto y el objeto, el lenguaje nos falla, ¿sí? Ahora nosotros contamos con una conciencia subjetiva del sustrato, la que aparece como nuestro objeto, un cierto tipo, podríamos decir, como de vacuidad en la que todos los contenidos mentales sean temporalmente disueltos. Y podríamos equiparar a esta mente a una especie de esfera de cristal navideña en donde la nieve que flota en su interno se ha sentado temporalmente. ¿Han visto estas esferas, no? En donde al agitarlas, pues se mueve la nieve o el polvo que hay dentro de las mismas y en el momento en que simplemente las asientas, ese polvo se asienta en la parte inferior y esa esfera recupera su dimensión transparente y cristalina. Algo similar sucede a la condición de la mente cuando la misma se asiente en su estado natural. ¿Sí? Desde la perspectiva de la tradición budista se afirma que el sustrato, no es la conciencia sustrato, sino el sustrato, de donde emerge la conciencia sustrato, donde la conciencia sustrato mora, donde la conciencia sustrato juega, ¿verdad? Que el sustrato está permeado por una especie de campo de energía creativa, que comúnmente se conoce, especialmente en la tradición mahayana, con un término en particular, se le llama jiva, ¿sí? Es una especie de fuerza vital, ¿sí? Y esta continuidad energética por encima del cerebro, esta es la que es comúnmente considerada como el repositorio de nuestras memorias, de nuestros rasgos mentales, de nuestros patrones de conducta, incluso marcas físicas que se proyectan en ocasiones de una vida a otra, ¿sí? Esto es también, digamos, donde todos estos elementos se colocan, se impregnan, se resguardan. Todas las apariencias sensoriales y mentales emergen del espacio del sustrato, el cual posee la capacidad para generar también realidades alternativas. Por ejemplo, los escenarios que son propios de los sueños mientras nosotros dormimos, ¿de dónde emergen? Del sustrato. Y cuando el sustrato se manifiesta en el sueño profundo sin sueños, pues generalmente es imposible para nosotros de observar. Y su existencia puede ser tan solo inferida a través de la base del estado de vigilia, volteando la atención de vigilia de forma retrospectiva hacia la experiencia por la que transitamos en el sueño profundo sin sueños, ¿sí? No obstante, y como resultado de miles de horas de continuo entrenamiento en el desarrollo de la relajación física y mental, que es propio de la estabilidad de la atención, conjuntamente precisamente con el refinamiento de la concentración unipuntual y específicamente la viveza y claridad mental que debe de caracterizarla, se dice que uno puede directamente reconocer ese espacio interno, así como observar a los fenómenos mentales y sensoriales surgiendo de este en dependencia de una variedad de influencias físicas y psicológicas. Entonces es posible observar el espacio de la mente, ¿verdad? Y los fenómenos que en el espacio de la mente surgen, juegan y desaparecen. Y cuando la mente de una persona no cultivada contemplativamente se disuelve en el sustrato, durante la transición, por ejemplo, del dormir, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué le pasa a esa persona? Se desmaya, pierde conciencia. Y esto en especial acontece durante la transición del morir, ¿verdad? Una persona ordinaria que no tiene entrenamiento y avance contemplativo alguno, en el momento en que transita por ese proceso, recuerden, en el tránsito entre el entreestado
doloroso de la muerte y el entreestado luminoso de la emergencia de la realidad objetiva, el bardo de la muerte y el del dharmata, el chuñibardo, generalmente ahí la persona se desmaya. Y muchos permanecen en esta condición hasta que transitan al bardo kármico del devenir. ¿Sí? Y en contraste, una persona que se ha familiarizado con el sustrato a través de investigarlo con la fuerza del samadhi, de la atención unipuntual, se dice puede cruzar la frontera entre la muerte y el renacimiento conscientemente y puede reconocer vívidamente el sustrato por lo que es. Esto, por naturaleza, propicia la capacidad de morir lúcidamente. ¿Sí? Ahora, no deben de concebir fantasiosamente que por obra y magia del santo Buda de Atocha esto va a acontecerles si es que no lo han cultivado en la vida, ¿verdad? Y un elemento que permite evaluar si en efecto hemos arribado a ese estadio es si al transitar por el sueño profundo sin sueños podemos mantener conciencia. Ahí sí, si nosotros somos capaces de mantener esta condición de total alerta y lucidez durante la transición del sueño profundo sin sueños, lo más probable, por no decir certero, es que también podremos extender dicha lucidez durante la transición del morir. Existe inclusive una posibilidad centrada en el hecho de que si una persona, un contemplativo, ha logrado cierta maestría en la yoga del sueño, la capacidad de mantener la continuidad de la conciencia y lucidez durante el entreestado del sueño onírico, aún ahí es posible, es viable que esa misma persona pueda mantener una condición de lucidez durante la transición del morir y particularmente durante el bardo kármico del devenir. Porque el bardo kármico del devenir es muy, muy similar al bardo del dormir. Así también el entreestado de la talidad, el chuñibardo o el del dharmata, es en extremo similar a el entreestado del sueño profundo sin sueños. Recuerden, dentro del contexto de la tradición indotibetana se afirma que todos nosotros transitamos por una variedad de diferentes dimensiones de vida y experiencia a lo largo de nuestro infinito devenir, las que dividimos en 6 diferentes primarias transiciones o bardos, el entreestado natural de la vida, que se dice comienza en el momento de la concepción y termina con la transición del morir, particularmente lo hace con la separación de la conciencia del cuerpo. Dentro del contexto del entreestado natural de la vida, el entreestado de la absorción meditativa, que en este contexto se concibe como cual el tiempo que el individuo es capaz de permanecer de forma presente en el reconocimiento, en el atisbo precisamente de la luz clara de la mente esencial, el entreestado del dormir y el soñar, del que hace un momento hablaba, el entreestado doloroso de la muerte, que comienza en el momento de la presencia de las disoluciones simultáneas y culmina con la separación de la mente del cuerpo, esto es, con la última de estas fases de simultánea disolución, que es la de la emergencia de la luz clara esencial de la mente, el entreestado precisamente del dharmata, de las cosas como son o de la talidad, que inicia con lo que se llama la transición de la emergencia de la luminosidad base, que precisamente está vinculada a la manifestación de la luz clara esencial de la mente que se hace presente durante la transición del morir, en consecuencia del atrofiamiento de la conciencia grosa y de la conciencia sustrato. Y después de toda una variedad de distintas, complejas experiencias de manifestaciones visionarias, el entreestado kármico del devenir que precede al renacer. Ahora, decía que hay un paralelo, por ejemplo, entre el entreestado del sueño profundo sin sueños y el entreestado de la emergencia de la luminosidad base que es propia del bardo del dharmata, que hay un paralelo entre
el entreestado de la experiencia del sueño onírico y el entreestado kármico del devenir. Y hay un paralelo entre el entreestado de la vida y el renacer, ¿sí? Por ende, que se afirma, naturalmente, si el individuo es capaz de mantener plena conciencia y lucidez en el entreestado del sueño profundo sin sueños, lo más probable es que pueda extender dicha lucidez de forma simultánea durante el entreestado del morir, la transición entre el entreestado doloroso de la muerte y la emergencia de la luz clara de la mente es esencial en el bardo de la talidad. Ahora, si esto es algo que el individuo logra, también es muy probable que durante ese proceso de transición pueda reclamar el despertar y la iluminación y liberarse del todo estructural y definitivamente de la existencia cíclica de la vida condicionada. Si este no es el caso, entonces, pues la conciencia se proyecta al entreestado kármico del devenir. Y en el entreestado kármico del devenir, de forma similar, si el individuo ha cultivado plena lucidez en el entreestado del sueño onírico, existe una muy amplia posibilidad pueda mantener dicha lucidez en el bardo kármico del devenir. ¿Y qué se ganaría con ello? Bueno, dirigir ese proceso de transición que precede al renacimiento de tal manera que el individuo pueda escoger literalmente dónde renacer. Ahora, en este momento, ¿qué es lo que selecciona dicho destino por nosotros? La inercia de hábitos, tendencias, impresiones, ¿verdad? Y hábitos que hemos acumulado a lo largo del tiempo sin principio. Es muy similar, si lo piensan, a lo que acontece noche con noche durante la transición entre el entreestado que es propio de vigilia y el entreestado del sueño onírico, ¿verdad? ¿Qué determina cómo aparezcan estas manifestaciones? ¿Qué determina noche con noche nuestros sueños? No son algo que nosotros seleccionamos. Ustedes no seleccionan qué soñar, ¿no? ¿Qué selecciona sus sueños por ustedes? Sus hábitos y tendencias, especialmente aquellos que nosotros hayásemos fortalecido. ¿Cuándo? Justo antes de ir a dormir, o a lo largo del día, o a lo largo de la semana, o a lo largo de la vida, e inclusive a lo largo de múltiples vidas. Porque también es claro que uno puede soñar, o uno puede, en el contexto de la transición de la ensoñación, verse expuesto a experiencias visionarias que en realidad corresponden a la maduración o manifestación de impresiones, hábitos y tendencias de vidas previas. ¿Sí? Aunque comúnmente los que realmente ahí se hacen presentes, se manifiestan, son los que hemos acumulado en esta vida, y particularmente antes de ir a dormir. ¿Sí? ¿Entiende eso? Bien, ahora, decía que si nosotros hemos logrado plena lucidez en el entreestado del dormir, es probable que podamos mantener esa lucidez en el entreestado kármico del devenir. ¿Y cuál es el objetivo que se gana a través de este medio? Poder dirigir ese proceso y seleccionar dónde quieres renacer, ¿no? Ahora, alguien que ha logrado esto, ¿qué creen que selecciona por renacimiento? Porque cuando hablo de seleccionar la condición del renacer, pues muchos podrían pensar, pues voy a seleccionar renacer como hijo de Elon Musk, o voy a renacer en el Palacio de Buckingham, o algo así, ¿no? Pero para alguien que tiene esta maestría, eso no es atractivo. ¿Qué es lo que uno selecciona por renacimiento? Uno que sea conducente al desarrollo evolutivo, naturalmente, ¿verdad? Un entorno, un lugar, una familia, una circunstancia en donde nosotros podemos volvernos a ver expuestos a topar con una expresión elevada y refinada del Dharma. ¿Sí? Por ejemplo, y por qué no, renacer en el seno de una familia de practicantes tántricos, ¿no? En donde nosotros podamos continuar nuestro proceso evolutivo. Tujong Lingpa, por ejemplo, señala en torno al sustrato, ¿sí? Donde emerge la conciencia sustrato. Dice, el verdadero sustrato, dice él,
es algo inmaterial. Es una dimensión ausente de pensamiento. Es una vacuidad como el espacio en donde las apariencias se ven suspendidas. Sabe que arribas a ese estado durante el sueño profundo sin sueños, que arribas a ese estado cuando comúnmente transitas por el proceso del desmayo, pero en especial ten presente transitas por ese estado y condición cuando mueres. ¿Sí? Y a medida en que atendemos el espacio de la mente, los pensamientos e imágenes surgen como flujos de partículas que advienen del vacío, ¿verdad? Campos de emociones positivas, negativas y neutras, naturalmente permean este espacio fluctuando momento a momento. Literalmente oleadas de deseos pueden ahí filtrarse, a menudo imbuidas de pensamientos y emociones. Y la práctica esencial aquí es aprender a observar el surgimiento, la expresión y disolución de todos estos eventos, así como la continuidad del espacio y el tiempo en sí mismos, sin permitir nuestra conciencia se colapse en inconsciencia. ¿Sí? Por dar un ejemplo. Y de hecho nos entrenamos a hacer esto en prácticas como en el contexto del entrenamiento del shamatha, de asentar a la mente en su estado natural. ¿Sí? Cuando practicamos asentar a la mente en su estado natural, ¿cuál es el objeto de meditación? La esfera de las sensaciones mentales, el dominio de la conciencia o cognición, pero también simultáneamente la instrucción que es propia de asentar a la mente en su estado natural señala la importancia de atender simultáneamente la emergencia de todo tipo de ideas, imágenes mentales, memorias y sentimientos, los que debemos de atender, se afirma, sin aferramiento y sin distracción. ¿Sí? Entonces, la idea es la siguiente. Piensen en esto. Cuando tú vas al cine, ¿no? A una sala de cine, arribas a la misma, atiendes el entorno, el cine, te sientas en una butaca, eres consciente del hecho de que no te encuentras solo, estás rodeado por otras personas, otros cinéfilos. Enfrente de ti ves un espacio vacuo, que es la pantalla, sobre la que se va a proyectar una película, ¿no es cierto? Ahora, cuando vas al cine, algo excepcional acontece. A ese efecto se le llama comúnmente el efecto cinemático. Y el efecto cinemático es aquel en donde si la película es exitosa, si la trama de la misma es atractiva, ¿qué sucede? Algo extraordinario acontece. Se te olvida, como cinéfilo, que te encuentras en el cine. Se te olvida que estás sentado en una butaca. Se te olvida que estás rodeado de otras personas. Y no atiendes el espacio sobre el cual se proyecta la película, que es la pantalla. Lo único que percibes es la proyección. Y a esa proyección que le atribuyes realidad objetiva. Esto es, inclusive pierdes conciencia de que es una película. Y te ves atrapado dentro de la misma. Así entonces las apariencias o imágenes de la película influencian determinantemente la experiencia por la que transitas. ¿No es cierto? Por ejemplo, si en la película hay una escena de terror, literalmente tú te aterras. Si en la película hay una escena romántica, suspiras. Si en la película hay una persecución de alta velocidad, sientes estar dentro de la misma y las emociones, inclusive las experiencias físicas que acompañan a un evento de esta naturaleza. ¿Cierto o falso? Bien, ahora, de vez en cuando, ese efecto se fragmenta.
Cuando por un momento te distraes, ¿no es cierto? Y pierdes el vínculo con la trama de la película y quizá súbitamente algo acontece. Ves la pantalla y atiendes el hecho de que te encuentras en el cine, ¿verdad? Y que estás rodeado de otros cinéfilos. Y en ese momento en ti surge un entendimiento. No desaparece la película, estás en el cine, estás viendo la película, estás escuchando el soundtrack, la banda sonora de la película. Tus sentidos están involucrados con la película y sin embargo, súbitamente reconoces la naturaleza de la película. ¿Y cuál es la naturaleza de la película? La naturaleza propia de una película es ilusoria. ¿Por qué es ilusoria? Porque comúnmente esta película a ti aparece y se manifiesta, al no ser consciente de su condición como película, como una apariencia dotada de realidad objetiva. Pero cuando te haces consciente de la película como película, no es que la película desaparezca, sigue presente, sigue manifestándose sobre el espacio de la pantalla. Sigues escuchando precisamente la banda sonora. Todos tus sentidos están involucrados con la película y sin embargo reconoces que no tiene realidad objetiva. ¿Hasta aquí me siguen? Ahora, ¿qué sucede cuando esto acontece? Se manifiesta una experiencia muy profunda y liberadora. Te desengarzas de la película. Cuando digo te desengarzas de la película, no quiero por esto decir que dejas de atender a la película. Puede ser que la estés viendo, que estés siguiendo la trama. Vuelvo a insistir, tus oídos están escuchando la banda sonora, ¿verdad? Pero ahora algo nuevo acontece. Eres consciente de que es una película. Ahora, ser consciente de que es una película no quiere decir que en ese momento te haces consciente de que la película no existe. Todo lo contrario. Al revés, eres consciente de que existe, pero existe como una película. ¿De qué es de lo que te haces consciente? Que esa película, como no existe, es como una apariencia dotada de realidad objetiva. Eso es como esa película no existe, pero como si existe, como una película. ¿Y cuál es la naturaleza o condición de una película? Es una apariencia subjetiva. ¿Se entiende eso? Y esa apariencia subjetiva es genuina, sí existe, como una apariencia subjetiva. Pero no existe como comúnmente aparece o desea a ti presentarse como una apariencia objetiva. ¿Hasta aquí me siguen? Ahora, cuando estás inmerso en la película, ¿verdad? En la proyección lumínica de la película, comúnmente que olvidas, que no atiendas, que no percibes la pantalla. ¿No es cierto? Y al revés, ¿qué sucede cuando percibes la pantalla? Cuando te haces consciente de la pantalla, algo produce esta conciencia, algo propicia, algo detona, te desengarza del poderío hipnotizante o mesmerizante de la trama de la película. Entonces imagínate que te encuentras en el cine. Imagínate que estás absoluto y completamente inmerso, que estás literalmente hipnotizado, mesmerizado por la trama de la película. No sé cuál pueda ser una película con la que ustedes puedan identificarse de esta manera. Puede ser La Guerra de las Galaxias, en una de sus escenas cúspide, puede ser El Exorcista, puede ser cualquiera, ¿no? Imaginen una película dotada de esa capacidad de realmente envolverte. Y ahora, súbitamente, alguien avienta algo a la pantalla. Imagínate que alguien avienta un helado o alguien avienta, peor aún, un refresco a la pantalla. Ahora, esto es importante porque si se avienta el refresco, ¿qué hace el refresco en la pantalla? La mancha. Y al manchar la pantalla, ¿qué evidencia? La pantalla. Ahora ya no puedes ignorar la pantalla porque ya la mancharon, ya no es translúcida, ya no es transparente. ¿Y ahora qué sucede con lo que sobre la pantalla se proyecta? No se deja de proyectar. Sigue siendo proyectado sobre de la pantalla y el soundtrack sigue o la banda sonora sigue sonando.
Pero súbitamente te haces consciente del espacio en donde se proyecta la pantalla. Y esa conciencia del espacio que proyecta la pantalla detona la conciencia de la condición ilusoria de esa proyección. Bien, en la práctica de asentar la mente en su estado natural, hacemos exactamente lo mismo. Lo que pretendemos es atender primariamente la pantalla, que en este contexto es el espacio de la mente. El espacio de la mente es el alaya, ¿sí? Y al hacerte consciente del espacio de la mente, el alaya vijnana, la conciencia sustrato, se está haciendo consciente del sustrato. No son lo mismo, ¿sí? La conciencia que es consciente del sustrato no es el sustrato. El sustrato no es la conciencia que se hace consciente de él, pero están vinculados. Porque la conciencia sustrato emerge y se proyecta sobre el sustrato. Y porque sin el sustrato, la conciencia sustrato no puede operar. Pero comúnmente nosotros, al estar inmersos en la función y continuidad de la conciencia sustrato, perdemos la conciencia del sustrato. De la misma manera que cuando vamos al cine, perdemos la conciencia de la pantalla cuando nos mesmeriza o nos hipnotiza la trama de la película. ¿Sí? Entonces, a través de la práctica de asentar la mente en su estado natural, lo que se busca es que nosotros aprendamos a hacernos conscientes del sustrato. ¿Y qué sucede? ¿Por qué deseamos hacernos conscientes del sustrato? ¿Qué buscamos a través de esta aproximación introspectiva o contemplativa? Liberarnos de la influencia tiranizante que las apariencias que se proyectan sobre el sustrato ejercen sobre de nosotros. Esto es reconocer su condición como apariencias. ¿Se entiende eso? Lo mismo que acontece cuando te haces lúcido en un sueño. Y lo mismo que acontece cuando te haces lúcido en el estado del sueño profundo sin sueños, o cuando logras mantener la lucidez en el estado de la coma o del desmayo, o cuando, en especial, mantienes la lucidez en el tránsito del sueño, del morir. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bien. Ahora, el Dalai Lama comenta en torno a la relatividad del espacio y del tiempo que es propia de esta experiencia del sustrato. ¿Sí? Y dice, y también es propia de la naturaleza primigenia de la mente. Dice, si empoderamos a nuestras mentes por medio de varias prácticas contemplativas, un cierto reino de realidad surge como consecuencia de la maduración de nuestra penetración contemplativa. Tomemos los ejemplos, dice él, discutidos en algunos textos budistas de cómo los meditadores inmersos en estados altamente evolucionados son capaces de experimentar eras encogidas en un solo instante de tiempo. Y son también capaces de agrandar instantes individuales de tiempo en eras enteras. Desde el punto de vista de la tercera persona, lo que el meditador experimenta como una era es tan solo un instante individual. El fenómeno es subjetivo y es único tan solo al meditador, ¿verdad? Pero es cierto que el tiempo y el espacio son relativos, dado el hecho de que, como todo, carecen de realidad objetiva. Entonces, nosotros tenemos esta idea del tiempo como algo sólido, ¿no? Concreto. Pero no lo es porque el tiempo depende de cómo se experimenta el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo pasa el tiempo cuando estás entretenido, rápido? Pero ¿cómo pasa el tiempo cuando estás aburrido? Glacialmente lento. ¿Cómo pasa el tiempo cuando vienes de un viaje? Rápido, ¿verdad? ¿Y cómo pasa el tiempo cuando vas a un viaje? Es interesante, ¿no? Por ejemplo, la experiencia que tienes en un avión cuando vas hacia un viaje que tienes planeado es
muy diferente a la experiencia que tienes cuando regresas del mismo. Es el mismo vuelo, las mismas horas, y sin embargo la experiencia subjetiva es radicalmente distinta, ¿verdad? Ahora, para alguien que te observa desde la perspectiva de tercera persona, por ejemplo, un pariente que está monitoreando tu vuelo, son las mismas horas. Te puede decir, no, te tomó 8 horas llegar a tu destino y te garantizo que te tomó 8 horas volver del mismo. Sin embargo, tu experiencia es radicalmente diferente. Cuando vas al viaje porque tienes ansias de llegar, ¿cómo pasa el tiempo? Parece que se dilata y cuando regresas se va rapidísimo, ¿no es cierto? O cómo pasa el tiempo cuando estás enamorado y cómo pasa cuando estás, no sé, conflictuado con una persona. Es el mismo tiempo, pero tu experiencia es radicalmente distinta. ¿Se entiende eso? Bien, ahora, la dimensión unificada del sustrato y la conciencia sustrato no es ni el espacio físico ni la psique humana. ¿Sí? Sin embargo, todas nuestras experiencias de fenómenos subjetivos u objetivos surgen de este estado, el cual nos provee de una especie como de portal a dimensiones más sutiles de la existencia en un nivel más fundamental que el del mundo de la mente y la materia dualistas. Y los contemplativos que han explorado esta dimensión inmaterial de la realidad han descubierto un principio de conservación de la conciencia que se manifiesta en cada momento de nuestra experiencia. Ningún constitutivo del cuerpo, ni del cerebro, ni ninguna otra parte se transforma en procesos o estados mentales. Este es un presupuesto fundamental de la filosofía y de la física budista. Y tales experiencias subjetivas no emergen del cuerpo, mas tampoco emergen de la nada. En contraste, todas las apariencias mentales subjetivas surgen del sustrato y todos los estados y procesos mentales subjetivos surgen de la conciencia sustrato. Y a lo largo de la vida humana, estos eventos mentales son condicionados por el cerebro y el medio ambiente, y a su vez influencian al cerebro, el cuerpo y el medio ambiente físico. Sin embargo, no se transforman estos fenómenos, ¿verdad? Esto es, los fenómenos físicos no se transforman en fenómenos mentales y los fenómenos mentales no se transforman en fenómenos físicos. La mente es entonces un flujo de eterna continuidad de experiencia, que no se crea ni se destruye, se transforma. ¿Sí? Esta es una conclusión a la que los contemplativos budistas han arribado, no en consecuencia de la especulación, sino de la experiencia directa de la naturaleza del sustrato y de la conciencia sustrato. ¿Se entiende eso? Bien, ahora, a través de las 4 aplicaciones de la atención, ¿qué es lo que pretendemos deconstruir? Todo aquello con lo que nosotros equivocadamente nos identificamos, que concebimos soy yo o me pertenece, y que nos divorcia de nuestra realidad más profunda. Una realidad que en nosotros opera y funciona en flujo, en movimiento, en constante transformación, y que, vuelvo a insistir, de que carece, que no tiene identidad intrínseca. Entonces, dentro de todo aquello con lo que nosotros comúnmente nos identificamos, ¿cuál es el primario referente? El cuerpo. Creemos somos nuestro cuerpo. Olvidamos que nos manifestamos a través del mismo, pero creemos somos Él. Y después creemos somos nuestra mente. Inconscientes en torno al hecho de que esta, la conciencia, es una entidad compuesta, ¿verdad?, en constante flujo, transformación y movimiento, por lo que no puede albergar ese sentido de identidad intrínseca que comúnmente en ella proyectamos y defendemos. Ahora, dentro de la conciencia nos pensamos ser nuestras sensaciones. Dentro de nuestra conciencia nos identificamos con todo tipo de funciones cognitivas o factores mentales. Y dentro de nuestra conciencia nos identificamos con diferentes funciones cognitivas, como la conciencia visual, o la auditiva, o la gustativa, o la táctil, o la propia mental, ¿no?
Ahora, ¿cómo le hacemos para romper ese ciclo de identidad? Bueno, precisamente en este régimen introspectivo, que es el de las 4 recolecciones, analizamos cada una de ellas introspectivamente. Lo hemos hecho con el cuerpo. Ahora lo empezamos a hacer en torno a nuestras sensaciones y sentimientos, y lo haremos en torno a los factores que comprenden a las funciones cognitivas, a la mente, como también a las propias conciencias, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando observamos el cuerpo? ¿Qué es lo que descubrimos al sujetar al mismo a la metódica observación? ¿Qué se devela? Bueno, lo primero que se devela es que el cuerpo no existe como comúnmente nosotros lo concebimos. ¿Cómo lo concebimos? Primero, como una entidad unitaria. ¿Y qué se devela? La investigación introspectiva del mismo, su condición compuesta. ¿De qué es de lo que el cuerpo está compuesto? De elementos corporales, ¿no? Grosos, sutiles, etcétera, ¿no? También comúnmente imaginamos que nuestro cuerpo es una entidad estable. Pero ¿qué se devela cuando sujetamos al cuerpo a la más primaria de las investigaciones introspectivas? Que esa condición es fantasiosa, es falsa, porque en realidad, ¿cómo es que el cuerpo existe? Como una entidad inestable. ¿Qué es sinónimo que decir una entidad dinámica? ¿Por qué es dinámica? Es inestable. Porque lo estable no es dinámico. Lo estable no cambia. ¿Se entiende eso? Y lo que cambia no es estable. Ahora, nuestro cuerpo al cambiar no es estable, pero le concebimos como estable. Muchos abrazamos y defendemos esta condición de estabilidad hasta que no es viable hacerlo, ¿verdad? Como cuando enfermas o mueres. Pero durante una buena parte de nuestras vidas nos aferramos a esta condición de estabilidad, que es perniciosa. ¿Por qué? Porque al aferrarte a esta condición de permanencia y estabilidad, pierdes la oportunidad de vivir, porque tomas todo por dado. Y la única manera de no tomar las cosas por dado es reconocer la condición impermanente, para empezar, de la vida asociada con el cuerpo. ¿Sí? Bien, en la segunda etapa proyectamos nuestra atención introspectiva sobre las sensaciones y sentimientos. Y esto es muy importante, porque comúnmente, ¿qué atribuimos a nuestras sensaciones y sentimientos? Realidad objetiva. Y de esta atribución de realidad objetiva sobre de sensaciones y sentimientos, ¿qué emana? El apego y la aversión. Y del apego y la aversión, ¿qué surgen? Las 84,000 aflicciones. Y de las 84,000 aflicciones, ¿qué surge? El samsara. Y con el samsara, ¿qué se manifiesta? El dolor y el sufrimiento constante, incontrolable y recurrente. O dicho de otra manera, la existencia aflictiva. ¿Verdad? Entonces, si retrospectivamente queremos trascender esta experiencia vital aflictiva, lo vamos haciendo hacia atrás, tenemos que trascender las 84,000 aflicciones. Para trascender las 84,000 aflicciones tenemos que trascender el apego y la aversión. Para trascender el apego y la aversión tenemos que trascender la ignorancia. Y para trascender la ignorancia, ¿qué tenemos que reconocer? Que ninguna apariencia tiene identidad intrínseca, y por lo tanto que ninguna apariencia posee cualidades sustanciales. ¿Sí? Ahora, en tus sensaciones ordinarias, parece que aquello con lo que entras en contacto tiene cualidades sustanciales, ¿no? Cuando tocas el vaso parece ser intrínsecamente frío, pero no eres consciente de que lo frío del vaso surge en dependencia del calor de la mano. Porque si la mano está lo suficientemente fría, ¿qué sucede cuando toca el vaso? ¿Cómo lo experimenta? Como caliente. Un ejemplo muy tonto, pero muy ilustrativo. Cuando estoy yo aquí, ¿cómo aparecen ustedes? Allá. Pero simultáneamente para ustedes, ¿cómo aparezco yo? Allá, y ustedes parecen estar aquí. ¿Dónde está el aquí y el allá? ¿Tienen identidad intrínseca? ¿Existen de forma objetiva? No, porque emergen en dependencia de condiciones y circunstancias.
¿Sí? Entonces, esta segunda etapa, la aplicación de la atención sobre las sensaciones y sentimientos, es en extremo importante para liberarnos de la tiranía de las apariencias cotidianas. Y es este tópico al que volveremos la semana que entra. ¿Ok? ¿Hasta aquí me siguen? Ahora, para la conciencia primigenia, esto es la naturaleza búdica, nada existe de esa manera. Pero ¿cuál es el problema? Que esa dimensión de la conciencia en nosotros hoy, ¿cómo se encuentra? Atrofiada, adormecida, bloqueada, no opera. Bueno, está presente, opera, pero no está libre, digámoslo así. ¿Sí? Al mismo tiempo, la conciencia sustrato, ¿verdad? No es una que atendemos porque estamos total y completamente involucrados e inmersos en las funciones de qué dimensión de la conciencia, la grosa. Ahora, todas las noches, cuando transitamos al sueño profundo sin sueños, de forma natural y espontánea surge la conciencia sustrato. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando arribamos a esa dimensión de la experiencia? Nos desmayamos. Y por lo tanto no tenemos o no aprovechamos esa oportunidad para reconocer esa dimensión de la conciencia. Y por lo tanto tampoco podemos reconocer el sustrato, ¿verdad? Esto es la pantalla sobre de la cual la película se proyecta. Si pudieras reconocer la pantalla, ¿qué sucede con la tiranía de la película? Se colapsa. No la película, la tiranía de la película, que es algo diferente. ¿Entienden eso? Es algo súper profundo y al mismo tiempo es súper excitante. Es increíble que nuestra cultura y sociedad no tenga la más remota idea de esto. Es increíble. Y que estamos total y completamente atrapados en el mundo de las apariencias. Ni siquiera concebimos que existe algo más allá de él. Ese es el reto de hacerse libre, ¿sí? Tienes que salirte de la matriz. Y desgraciadamente no hay una píldora que te saque de la matriz. ¿Sí? Ojalá hubiera, como en la película de La Matriz, una píldora o una inyección o algo que te sacara de la matriz. Pero la manera de salirte de la matriz es a través de hacerte lúcido. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos? Bueno, dejémoslo aquí esta noche. Y deseemos que cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado y cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda no solo en nuestro propio beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Om Ahum Benzi Guru Pema Siddhi Hum Om Ahum. Y les comparto que estamos muy contentos porque Su Eminencia Nendo Rinpoche ha tenido una enorme deferencia con nosotros y ha accedido a llevar a cabo el Salam Puja, que es la puya de la tierra, el próximo 7 de octubre en el espacio donde estaremos edificando nuestra estupa de la iluminación en Cancún, Quintana Roo. No podíamos progresar con el proyecto sin el llevarse a cabo esta muy importante ceremonia de ofrenda a la tierra que tiene que hacer un gran maestro ritual como es Nendo Rinpoche, quien dirige este proyecto. Y bueno, espero la buena nueva es que una vez que se ejecute esta ceremonia, podamos empezar la construcción de nuestra estupa allá en Cancún, que nos surge, ha estado dilatado por años, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, que estén muy bien y nos veremos la semana próxima, Buda mediante. ¿Ok?
Gracias a todos. Que estén bien.